Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí muy contento en el programa de cápsulas del Dermendi, presentando la palabra. El día de hoy, pues hay muchas noticias de las cuales pues solamente eh, hablaremos escasamente de algunas y muy escuetamente porque resulta ser de que la intención del vídeo es terminar como la otra vez les había dicho la, la historia de Luzbel, ¿verdad? ¿Por qué Luzbel? Y pues ese eh, el tema que saqué, no sé si recuerden el vídeo pasado sobre el lago Titicaca, ¿verdad? Que quería decir Titicaca y que era esa historia de dónde había salido, ¿no? Porque era la contestación que le había dado pues a Celia Palafox, ¿sí? Que me preguntaba por qué. Y pues yo le contesto, esta historia también tiene que ver con sobre Luzbel, porque en esa historia están los dos, ¿sí? Pero pues como es un tema escrito y dialogado al estilo de mío, de Elder Mendy, pues muchas veces hay dos o tres historias que se conjuntan, ¿verdad? Y que podemos separarlas, ¿sí? Si deseamos así. Mira, antes de empezar con las noticias, vamos a ver lo de Luzbel, ¿sí? Y ya si nos queda tiempo, pues vemos lo de algunas noticias que están sucediendo, ¿verdad? Y que pues sí han sido importantes en el país de México y de partes del mundo también, ¿no? Eh, Mirad, mucho se ha hablado, esto es sobre un escrito que les había dicho, ¿recuerdan? Entonces se los voy a leer, tal como está, ¿sí? Eh, Dice que mucho se ha hablado sobre este muy polémico personaje llamado Luzbel. Toda una controversia a través de infinidad de culturas y por supuesto que de religiones, ¿no? Así como historias y leyendas. Mira, dentro de las culturas, eh, perdón, tradicionales, religiosas, al llamado diablo se le pone como una mera objetivación, ¿verdad?, de una influencia discrepante y dañina. O sea, como, como una manera de pensar y sentir, como algo que se conoce, pero que está fuera del alcance del sujeto, que sabe que existe y que es perceptible, pero que como una manera paradoja es intangible. Veréis, todo esto se relaciona con la literatura, el arte o la misma psiquiatría, así como con las mitologías y desde luego las tecnologías, ¿no? Aunque no se puede negar que estos conceptos y pensar sobre la figura de Luzbel, malamente llamado diablo, pues no son muy independientes dentro de unos y otros, ¿sí? Ya que cada uno le da más bien un concepto diferentes, así como
como un nombre distinto, así como Satanás y erróneamente Lucifer o Mefistófeles o Belcebú y claro, todo esto relacionado con las diferentes culturas, ¿sí? Veréis, la palabra diablo, que viene del griego, ¿verdad? O sea, diabolos, lo que nos da a entender calumniador. Pero en el proto-indoeuropeo, deivos, ¿verdad? Lo que quiere decir es celestial o resplandeciente. Bien, los hebreos en la Biblia le llaman Satán, o sea, algo así como fiscal dentro de un juicio, ¿no? Lo que nos da a entender un adversario o acusador. Bien, quisiera hacer varias paradas para describir varios de estos nombres y proseguiremos por el de Belcebú. Resulta ser que los hebreos muy seguramente que demonizaron, y no solo eso, sino que deformaron la palabra y significado de Baal-Zebub, según sino que deformaron la palabra y significado de Baal-Zebub por la de Belcebú, que es muy distinto. Voy a repetirles aquí un momento para que tomen nota, ¿sí? Y presten atención. La palabra y significado de Belcebú por la de Belcebú, que no es igual, ¿sí? Y todo esto por combatir, ridiculizar y hasta demonizar su significado por el Señor de las Moscas. Pero la pregunta obligada sería, ¿por qué de esto? Pues porque ellos, y me refiero aquí hago un paréntesis, ¿no? Y me refiero a los hebreos, que ellos usaban esta estrategia para poder hostilizar y a su vez combatir divinidades extranjeras, porque dentro de lo que es la originalidad del nombre de Baal-Zebub, se define como el Señor de los ejércitos, ¿sí? O sea, el Dios supremo de los filisteos. Entonces, hago otro paréntesis, ¿no? Antes de seguir leyendo, hago otro paréntesis para poder deciros qué sucede aquí, ¿no? Que los hebreos solo querían que sus dioses fueran los únicos y que todo el mundo venerara a sus dioses. Y entonces había dioses más viejos, ¿no? De antaño, ante ellos, ¿no? Y esto les molestaba demasiado y caían en un trauma, ¿verdad? En el cual explotaban, se enojaban, y lo que hacían era cambiarles el nombre, ponerlo ridiculizado para que, cambiando el nombre, ¿verdad? Significara otro concepto. Eso es lo que acostumbraban ellos a hacer. No sé si recuerdan que hoy en día cualquier religión, aunque sea cristiana, que fuera diferente de ellos, les dicen que son iglesias del diablo o que son iglesias equivocadas, ¿no?
que la verdadera es la de ellos y que no debe existir otra. Eso los católicos, ¿no? Pues los hebreos son igual, ¿sí? Los hebreos son igual. Veréis, sigo leyendo. Érase que se era en la ciudad de Israel un rey de nombre Ahab, y que, influenciado por su esposa, una mujer fenicia, aquí imaginamos, nada más hago otro paréntesis, ¿no? Porque la esposa de este israelí, o sea, de este judío que le llaman, era fenicia, ¿no? Era fenicia, o sea, de Irak. O sea, no tenía nada que ver con su religión, y según ellos, se casan entre ellos para no revolver su sangre, ¿verdad? Para que su sangre sea original, porque ellos están esperando el Mesías, ¿no? Porque ellos no aceptan a Jesús como su Mesías, ¿sí? Ellos esperan el Mesías, ellos piensan que va a venir, que Jesús no es. Y los romanos lo adoptaron como el Mesías, y lo hicieron incluso Dios, ¿sí? En su religión, porque la religión católica, ¿verdad?, es romana, y pues ellos ponen un Nuevo Testamento que está fuera de la Biblia, ¿verdad? Por eso se llama el Nuevo Testamento, porque no está dentro, no está reconocido, ni lo van a reconocer jamás. Y tienen su propia Biblia, ¿no? Que es un poco modificada a la original, que es la de los hebreos. Bien, pues siga leyendo, ¿no? Esta señora, que era esposa de este israelí, era una mujer fenicia llamada Jezabel, ¿sí? La cual era bruja. Quiero recordarles que la palabra bruja no significa, porque la han satanizado, ¿no? No significa que adorar al diablo y que mil cosas tontas inventadas, ¿no?, por la Iglesia Católica. No. La palabra bruja se le llamaba en aquellos tiempos para satanizar, para satanizar a las personas y obligarlas a rendir cuentas ante un jurado de la iglesia y sentenciarlas a la quema, ¿no? A la pira. En realidad las brujas eran de un tipo ¿cómo se le llama aquí en esto? Herbolaria, ¿sí? Esa es la palabra, herbolaria. Eran herbolarios, eran químicos, juntaban varios productos para sacar uno solo, ¿verdad? Era una investigación científica a la cual llamaban brujería, ¿sí? Porque ellos no querían que nadie supiera más que ellos, ¿sí? Entonces era un complot todo esto, ¿no? Un ardid para ponerles trampas y llamarlas brujas, y así de este modo satanizarlas y llevarlas a la hoguera, y se murieran y quemaban todos sus libros y demás para que nadie supiera lo que hacían, ¿no? Hasta dónde habían llegado, ¿sí? Eso es lo que ellos hacían. Ellos son responsables de la ignorancia del mundo, de la gente, ¿no? Ellos son los responsables de eso,
porque antiguamente, antes de ellos, las ciencias eran muy elevadas, ¿sí? La tecnología también, la medicina y todo era muy avanzado, demasiado avanzado. Ellos destruyeron todo, todo lo han destruido porque no quieren que se sepa la verdad, ¿sí? Sobre el origen del ser humano, porque por eso está el eslabón perdido. Pero alguna vez, algún día, espero, encuentren los arqueólogos, los investigadores y demás, el mismo pueblo del mundo, encuentre y les entierre o descubra escritos que nos hablen de razas humanas viejas, más viejas que las que se conocen, y sepamos, ¿verdad? Haya indicios donde podríamos nosotros saber exactamente de dónde venimos, o de dónde vinimos más bien. Pues bien, esto es lo que yo quiero contarles, aparte de seguir leyendo, ¿no? Esa bruja que les decía que era la esposa de este señor, que era israelí, pero que como también habían desafiado al profeta Elías, ¿verdad? Porque en ese tiempo existía el profeta Elías. Estoy hablando de, pues de épocas que está escrito en la misma Biblia, ¿no? Ahí está escrito. En esa época de Elías, esta señora malamente llamada bruja, pues invitó o retó, más bien retó a Elías a que contendiera, ¿cómo se dice hoy? Que entrara pues en un debate se dice hoy, ¿verdad? Para que se entienda mejor esto, porque contienda puede llevar a entender otras cosas, ¿no? Como un pleito de manos, no. Una contienda es una discusión, pero la dejamos mejor en los días de hoy, ¿verdad? Con la palabra que les dije, ¿no? Que era un debate, ¿sí? Un debate entre pues, sus sacerdotes, se puede decir, sus sacerdotes y el sacerdote Elías, ¿no? Una contienda o debate que decía que tenían que quemar, porque aquí sí hay algo que se debe de saber, ¿no? En los sacrificios, ¿no? De animales que se dedicaban a los dioses, ¿sí? Y aquí dice, digo, todo esto lo explico para que puedan entender como un contexto de lo que estoy leyendo, ¿no? Para que quemaran un buey invocando a su Dios, para hacerlo. Pero, o sea que les explico, ellos ponían el buey, ¿no? Elías ponía un buey y los otros sacerdotes de esta mujer ponían otro buey. Entonces, Elías le decía a su Dios que quemara a ese buey. O sea, que no lo quemara ningún humano, ni que tuviera que ver ahí en la quema, ¿sí? Sino que el poder divino quemara el buey. Y los otros sacerdotes contrarios, ¿verdad? Pues decían, invocaban a su Dios de ellos,
a que quemara a su Dios el buey. Pero en el intento, los profetas de Baal fallaron, porque Baal no quemó ningún buey, ¿sí? No lo quemó. Entonces, el Elías sí lo quemó. Su Dios de Elías quemó, ¿sí? O sea, Yahvé, ¿no? Jehová que le llaman, ¿no? Quemó el buey, lo incendió y lo quemó. Un Dios cruel, ¿no? Porque matar a un animal, pues ¿cómo? ¿Así? ¿Quemado? ¿Saben lo que es quemarse vivo? ¿Verdad? Han visto los inmolados, ¿no? Que se inmolan y que se llenan de gasolina y se incendian, ¿no? Imagínense qué muerte. Su Dios mató a un buey de 500 kilos, lo mata y lo quema, ¿sí? Horriblemente, ¿no? Qué muerte tan atroz. Elías el profeta de Israel, no, él sí logró que su Dios lo quemara, pues había salido victorioso. Entonces se acordaron, fijaos bien, entonces acordaron los profetas el profeta Elías, ¿verdad? Más que nada, ¿no? Ellos acordaron imponer un castigo a los perdedores, ¿no? Y pues nadie se podía echar para atrás, ¿no? Porque era un debate, ¿sí? Nadie se podía echar para atrás porque ya estaba, era su palabra, ¿no? Antiguamente la palabra, morían por la palabra, ¿no? Un castigo a los perdedores, así que lo mandaron degollar como castigo de que perdieron, ¿verdad? De que su Dios no fue tan potente para quemar el buey, pues los mandaron degollar. Esto lo aceptaron y pues esto se encuentra en ciertos escritos. No crean que no, perdón. Esto no sale de mi boca nada más porque sí, ¿sí? Hay escritos que lo demuestran, ¿sí? Se encuentran en ciertos escritos o tratados de la historia de la religión, como lo es el Cátedra. Ustedes lo pueden investigar, pueden entrar y ver en el libro el Cátedra, ¿verdad? Es una historia de todas las religiones viejas, ¿verdad? Lo pueden ver, investigar y ahí está. No solamente es historia, hay otras historias graves, muy graves, ¿sí? De cómo era de cruel antiguamente, ¿no? O sea, historias de la religión, esto es de cátedra, ¿no? La historia de las religiones antiguas en Oriente, Grecia y Roma, ¿sí? Ahí lo pueden buscar, ahí se los dejo, para que pues lo busquen, ¿no? Como veréis, esto es un franco asesinato, y esto que tienen su ley mosaica, ¿no? O sea, me refiero a Moisés, a las leyes mosaicas, más importantes en los hebreos y judíos, ¿no? Que es la ley mosaica, la ley de Moisés. Les decía, lo cual dice en uno de sus artículos, no sé si recordaréis los 10 mandamientos, ¿verdad? En esos artículos de los 10 mandamientos, un artículo entre todos esos que dice, no mataréis, no mataréis. Y mataron.
transgredieron la ley. Bien, fijaos bien en esto, ya nos vamos a estos tiempos más para acá, ¿no? Dejamos eso y viajamos, y sigo leyendo. Bien, en la Barcelona existe una catedral llamada Basílica de la Merced, en la cual se exhibe una efigie representando a San Miguel Arcángel, contendiendo, ahí sí están contendiendo, y derrotando al diablo. Mirad, a lo que voy es de que en dicha efigie, el Arcángel Miguel es caracterizado como hermoso y de tez blanca. En cambio, el diablo, o sea, Lucifer, está representado como una bestia abominable y además de tez negra, ¿sí? Ahora, ¿cómo le llamaréis a esto? Pues muy sencillo. Le llamaréis muy seguramente que la religiosidad cristiana o católica, y en especial la romana, ¿verdad? La cristiana romana, que es la que acabo de mencionar, no son nada santos, por varias razones, y una de ellas es que son mucho más pecadores que santos, ya que no solo son racistas, sino satanizadores. Ahora veremos. Todo esto duele, yo sé que duele porque tienen esa religión muy metida dentro del corazón y vosotros diráis en algunos casos, ¿verdad? Que son muchos, que son católicos porque sus abuelos lo fueron, sus padres lo son y ahora ustedes, y sus hijos seguirán siéndolo, ¿no? Por devoción, por costumbre, por no contradecir a sus ancestros, etcétera, etcétera, ¿no? No, qué sé yo de esto, ¿no? Les decía yo, ahora veremos el nombre o definición de Lucifer, que viene del latín luz, ¿sí? Y del fero, del fero, o sea, fer, Lucifer, ¿sí? Del fero. Llevar, ¿sí? Luz, llevar, ¿sí? Lo que nos da a entender portador de luz, ¿sí? Portador de luz. O sea, una forma poética hasta cierto punto de llamar o nombrar a un lucero, o sea, refiriéndose al planeta Venus, porque Venus es Lucifer, ¿sí? Permítanme un momento. Lucifer es Venus, el planeta, la cual aparece, fijaos aquí, porque esto sí que es importante para que aquellos que no han visualizado bien esto de Venus, lo escuchen, lo comprendan y lo vean, ¿no? Lo comprueben por sus propios ojos, ¿no? Porque todo eso encierra unas historias muy hermosas, fantásticas, son increíbles, pero súper interesantes. Y repito nuevamente, me doy el lujo de repetir, demasiado hermosas dichas historias.
les decía yo, aquí vuelvo a leer, refiriéndome al planeta Venus, el planeta, la cual aparece antes del amanecer, o sea, en la madrugada. Y después, perdón, vuelve a aparecer, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿no? Vuelve a aparecer al final del atardecer, ¿sí? Bien, aquí es donde el profeta Isaías le pone sobrenombre a Luzbel, o sea, luz bella, ¿sí? Porque Luzbel, eso quiere decir, Luzbel es luz bella. Era, según la Biblia, ¿no? Según datos, era el arcángel más hermoso, hermoso de todo el reino, ¿sí? El reino de Dios Padre, ¿no? Que ahí. Todo esto es una... Fíjense que si nos vamos a las historias, todo, aquí hago un paréntesis, ¿no? Antes de seguir. Es que hay muchos paréntesis, es que está complicado las historias aquí, ¿no? Por ejemplo, los, los griegos que son más viejos que los hebreos, ¿verdad? Que los griegos tenían escritos muy antiguos, más que los hebreos. Su dios padre, ¿verdad? El padre de todos los dioses, era Zeus. El padre de todos los dioses. Bueno, aquí los católicos le quitan dioses, ¿no? Le ponen ángeles, ¿no? Le ponen arcángeles y demás, ¿no? Santos y no sé, que le cambian, ¿no? La historia, el sistema, al reino, ¿sí? Y le ponen Yahvé, ¿no? Al Padre, ¿no? Elohim, ¿no? Que es el nombre verdadero, ¿no? Elohim es el Padre de todos los dioses, o de todos los ángeles, o de todos los santos, o de todo el reino de Dios, ¿no? Es Elohim, o sea, conocido como Yahvé o Jehová, ¿no? Ahí fijaros bien en esto, cómo hay, y podemos seguir con historias, ¿no? En las cuales existe el Dios Padre, historias que son mucho más viejas, incluso que las griegas, ¿no? Que incluso hay escritos, y esto lo pueden ver pues nada más métanse en la teología, métanse en la arqueología, métanse en las investigaciones, ¿no? Que se han dado, ¿no? Y que han contribuido a apariciones, ¿no? Que han desenterrado y visto incluso ciudades enteras enterradas, escritos importantes en los cuales nos hablan muchas cosas, mucho antes de los faraones, ¿no? Mucho antes de los egipcios, mucho antes de los hebreos, mucho antes de los acadios, incluso de los griegos y demás, ¿no? Vemos y hay religiones, hay culturas muy viejas, más viejas aún, y de donde se han sacado y donde se han copiado estas cosas, ¿no? Sobre todo, pues hasta donde yo he llegado, yo creo, ¿verdad? Y no creo equivocarme en esto, la religión más vieja de todas, hasta el momento, ¿verdad? La religión más vieja entre todas es el vudú, que se inició en las Áfricas, ¿no?
ahí en las Áfricas, ahí en, el, en un lugar, de las mismas Áfricas, se me olvidan los nombres, pero en cuanto me recuerde, se los digo, ¿sí? Ya veis que luego se me olvidan ciertas cosas, pero luego vuelven a mi mente nuevamente, ¿no? Y bueno, en lo que me acuerdo de eso, nos vamos a seguir leyendo. Les decía que Venus es la estrella de la mañana, como cuando este nombre ha sido interpretación, no era el correcto. La pregunta obligada sería ¿por qué lo hizo? Bueno, aquí donde me regreso, ¿no? Para que no nos perdamos. Decía yo que Venus, ¿verdad? Sale, o sea, Lucifer, porque es el mismo, sale en la mañana y en el atardecer, ¿no? Pero ahí hay algo importante que ahorita lo vamos a ver, que quiere decir portador de luz y específicamente para el planeta Venus, o sea, estrella de la mañana. Cuando este nombre es interpretado, no era interpretación, no era el correcto. La pregunta obligada sería ¿por qué lo hizo, no? ¿Qué motivó a Isaías a hacer todo ello, no? Sabemos bien que la raza de los sumerios, es a la que yo me refería, que hasta el momento es la más vieja de todas, hasta el momento. No hay otra raza, otra cultura, otra creencia religiosa más antigua que ellos, ¿sí? Los sumerios. Fue quien dio a conocer primero a los planetas del sistema solar. O sea, los sumerios fueron los primeros que dieron a conocer los planetas del sistema solar. Sobre todo del cual estamos hablando. O sea, Venus, el cual primeramente había recibido el nombre de Inanna, ¿sí? O sea, primeramente era Inanna, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Inanna era una diosa, ¿no? Su diosa guerrera y del amor. Pero, ¿por qué fue así? Pues porque la identificaban con el color rojizo del alba, ¿sí? O sea, aquí tenemos que hacer un paréntesis como de lugar, ¿no? Ustedes en la mañana, después de la madrugada, ¿verdad? Ya, cuando empiezan ya a punto de terminar la madrugada y a punto de empezar la mañana temprana, entre las 5 de la mañana, digamos, en ciertas áreas, ¿verdad? Entre las 5 y las 6 de la mañana, ustedes ven el infinito, ¿verdad? Perdón, y se van a dar cuenta de que los cielos, o sea, el éter llamado, está compuesto por colores, ¿sí? Pastel, fundidos, ¿sí? Unos con otros, entre amarillo, naranja, rojo, y ya posteriormente, dando las 6, azul, ¿no? Esto es la aurora, ¿no? Lo conocen como la aurora. ¿Y por qué lo conocen como la aurora? Pues por Inanna, porque es Inanna, o sea, aurora, es la misma, ¿sí? Inanna es aurora.
y era antiguamente Venus, ¿sí? Pero todo cambió por alguna razón, y Nana es la madre, ¿verdad? Y se queda con su hijo, que ahora su hijo es Venus. Y que Venus, o sea, Lucifer, que es el mismo, es lo mismo, Lucifer aparece en la mañana, en la mañana, en las madrugadas, aparece con Inanna, acompañando a Inanna, o sea, Aurora, ¿verdad? Acompañando a la diosa Aurora, o sea, Inanna. Todos estos nombres cambian porque de un país a otro, pues hay diferente, diferente idioma, ¿sí? Y diferente lengua, ¿sí? Entonces, precisamente por eso se cambian los nombres, ¿sí? Porque de una cultura a otra, pues, por ejemplo, los acadios, pues dejan el mismo, ¿no? La misma Inanna, ¿sí? Los acadios, porque pues antiguamente, pues los sumerios, ¿verdad? Los sumerios, pues eran Inanna, pero llegan los acadios, exterminan a los sumerios, se quedan los acadios, toman su religión, toman su cultura y todo, y la siguen al pie más o menos de la letra, no le cambian ni le quitan, pero llegan los griegos y le cambian, ¿sí? A otra palabra, ¿sí? Y, y le ponen Aurora, ¿sí? Y luego llegan los romanos y le cambian, ¿no? Y así, le van cambiando el nombre, pero es lo mismo, es la misma. Por eso digo que se copian las culturas unos a otros, ¿no? Se las copian. Así como los hebreos copiaron sus historias y son de otros, ¿no? Que no son de ellos, originales no son. Ellos copiaron y compusieron e inventaron su propia historia, ¿no? Y todas esas cosas que pasan. Es un poco complicado, ya les he dicho, es un poco increíble tal vez que gente que está muy adentrada en la religión o que está muy a favor de esa religión, ¿verdad? De esas historias o leyendas, difícilmente les van a dar un vuelco, ¿verdad? Un nuevo giro, sino las van a querer dejar ahí como están, ¿sí? Por una necedad, porque no es otra cosa más que una necedad, por no cambiar o por no dar su brazo a torcer de que están equivocados y de que están descubriendo todas las mentiras que a través de los ya miles de años, se podría decir, les están metiendo en la cabeza, ¿no? Puras mentiras. Pero en fin, eso es cosa de ellos. Seguimos leyendo, ¿no? Yo respeto, pues, todo lo que se crea. Cada quien es libre, ¿verdad? De creer en lo que se le pega la gana, ¿no? De que lo que él en su corazón sienta y crea y diga, ¿no? Eso cada quien. Ni pueden obligar a nadie a creer lo que ellos quieren que se crea, ni tampoco los demás pueden obligarlos a salir de ese bache donde están metidos y también meterles ideas que no son de ellos, ¿no? Cada quien se maneja como su propio
su propia eficiencia, conciencia, inteligencia lo permita, ¿no? Yo sigo leyendo la interpretación de este señor. Les decía que ese no era el correcto, que la pregunta obligada sería ¿por qué lo hizo? Que el motivo a ello, sabemos bien que la raza de los sumerios fue quien dio a conocer primero a los planetas del sistema solar, sobre todo del cual estamos hablando, o sea, Venus, ¿no? El cual primeramente había recibido el nombre de Inanna, su diosa guerrera y del amor. Pero, ¿por qué fue así? Pues porque la identificaban con el color rojizo del alba, así como también del mismo atardecer, por el efecto que causaba el planeta Venus, o mejor dicho, Inanna, ¿no? Y esto por la sangre y el erotismo. Más tarde, pues permítame un segundo, déjenme acomodar aquí. Permítame. Nos quedamos en más tarde. Ya. Decía que más tarde otras razas la identificaron como la propia Inanna, ¿no? Pero por supuesto que cambiándole el nombre, ¿sí? Como yo ya les había dicho antes, ¿no? Al igual que los griegos, por el de Afrodita. Estaba yo un poco equivocado ahí. Por el de Afrodita, ¿no? Y los romanos, perdón, ahí sí, por Venus. Y los romanos, por el de Venus. Las dos diosas, o sea, Afrodita y Venus, es lo mismo, ¿no? Vinculadas con el amor y la belleza. Son diosas del amor y la belleza. O sea, Inanna, ¿no? Pero que en diferentes idiomas, ¿verdad? En diferentes lenguas, las traducciones nunca son buenas, ¿verdad? En ocasiones, y muy seguido, ¿verdad? Y entonces, tanto interpretación como la palabra cambian, ¿no? En este caso no cambia mucho en la interpretación, pero en el nombre sí. Una es Afrodita, ¿verdad? Y la otra es Venus, de las dos diosas vinculadas con el amor y la belleza. Bien, la costumbre griega se implantó por mucho tiempo nombrando a dicho planeta por él. O los nombres de los hijos de la diosa Aurora, ¿no? Como yo les decía, se convirtió en madre, ¿no? Los hijos de la diosa Aurora, o sea, de la diosa Inanna, ¿verdad? O sea, Lucifer era su hijo, el que aparece, o sea, Venus, ¿no? En los dos casos que voy a decir es el mismo, Venus. Lucifer y Vesper, ¿sí? Pero que como ya había mencionado antes, era la estrategia de los hebreos el ridiculizar a los dioses ajenos o extranjeros, los cuales no fuesen hebreos. Y ahora les adelanto algo, ¿no? Un poquito antes de seguir leyendo. Porque aquí van a encontrar con que Inanna no solo tenía un hijo que era Lucifer, ¿no? También tenía un hijo que se llamaba Vesper. En realidad es el mismo, ¿no? Es el mismo, es Lucifer. O sea, es Venus. Lo que pasa que Venus, o sea, Lucifer, aparece en la mañana, en la madrugada, ¿no? Aparece ahí, acompañando a su madre Aurora, ¿no? Pero cuando Aurora se mete en la tarde, ya ven que luego está rojizo, ¿verdad? Está Inanna ahí. Inanna se mete
y, y aparece ahí, ¿no? Y Nana en la tarde, pero queda Vesper, que cuidando a su madre, ¿sí? Vesper, o sea, vespertino, es tarde, ¿no? En la tarde. Entonces, Lucifer en la mañana y Vesper en la tarde, pero en realidad es el mismo planeta, es Venus, ¿sí? Es el mismo. Lo que pasa que la historia, ¿no? La leyenda, o como le quieran llamar, así va. Por eso decía yo que más que nada es tan poético y tan hermoso. Son historias bellísimas que leyéndolas, tomándoles un sentido, es algo espectacular, ¿sí? Algo que no se pueden perder esto, la verdad. Yo les recomiendo que lean, porque leyendo nace la luz. Bien, sigo leyendo, ¿no? Bien, ahora volvamos con la denominación del llamado diablo. Resulta ser que este personaje, nombrado dentro de la misma Biblia, fue muy seguramente inspirado por el dios Pan. Aquí entra otra vez la mitología griega, ¿sí? Aquí entra nuevamente y se pone interesante, ¿no? Vuelvo a repetir. Bien, ahora volvamos con la denominación del llamado diablo. Resulta ser que este personaje nombrado dentro de la Biblia fue muy seguramente inspirado por el dios Pan de la mitología griega y debido seguramente en la influencia griega dentro de la cultura judío o judeo, más bien, judeo-cristiana, ¿sí? Judeo-cristiana por lo que ya les había explicado, ¿no? De que de los hebreos eran los judíos y que no reconocen a Jesús y bla, 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 y que llegan los romanos y toman parte de la Biblia, ¿verdad? La Biblia de los hebreos, ¿verdad? Pero la juntan con el Nuevo Testamento que es cristiano, por eso es judeo-cristiano, ¿no? Bien, no, le seguimos. Bien, el dios Pan, que viene del griego, Yam, era es que no recuerdo la pronunciación bien, era el semidios de los pastores y rebaños de la mitología griega. Y principalmente en Arcadia, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les había dicho que antes había otra raza, ¿no? Y que aquí está mal escrito, no sé por qué. Son acadios, no arcadios. Son acadios. Acadia dentro de la misma región, ¿sí? Pero los romanos en su mitología lo conocen como Fauno, que es el mismo, es el dios Pan y Fauno, pero le ponen Fauno, y ahorita les digo por qué, voy a seguir leyendo. Pero los romanos en su mitología lo conocen como Fauno, o sea, un hombre lascivo, algo así como lujurioso y libidinoso, como ya sabéis, la influencia griega sobre los países y regiones, ¿no? Veréis, el dios Pan era considerado, esto es muy interesante, es la historia del nacimiento de este ser, ¿no? Veréis, el dios Pan era considerado como el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina. Era también el dios de las brisas, del amanecer y del atardecer, ¿sí? Ya ven, todo se revuelve ahí. Habitaba en los bosques y en las selvas
y espantaba a los hombres que irrumpían por sus terrenos. Además, cuentan las malas lenguas que era muy iracundo, principalmente cuando dormía la siesta. Veréis, los acadios creían que cuando alguien dormía la siesta, no se le debía despertar, ya que de dicha forma, pues se interrumpía el sueño del dios Pan. Así que todo esto nos da a entender la palabra demonium, ¿sí? La repito nuevamente, a ver, demonium, meridianum, demonium meridianum, o sea, demonio del mediodía, ¿sí? El dios Pan representaba a la naturaleza. Déjenme ajustar aquí para seguir leyendo. Ay Dios, se me menea. Ahí. A ver, vamos a ver si aquí ya no se me menea. No, aquí ya no parece. Les decía yo, ¿no? Que el dios Pan representaba a la naturaleza salvaje, y es por esto que se le atribuye el pánico espeluznante, de allí la palabra derivada de Pan, o el dios Pan, o sea, que traducido podríamos llamarlo pánico, miedo, ¿sí? A lo que antiguamente se le conocía como temor masivo, el cual sufrían no solo los humanos, sino las mandas. Ya había mandas, fíjense, esas mandas, esas procesiones, las mandas o rebaños, también rebaños de animales, ante el espectacular tronido y luz del propio rayo, ¿sí? O sea que estamos hablando, le aclaro muy bien aquí porque se me menea aquí y no me deja leer muy bien. No es mandas, es manadas, ¿sí? Me regreso. Con temor masivo, ¿se acuerdan que leí ahí? El cual sufrían no solo los humanos, sino las manadas o rebaños ante el espectacular tronido y luz del propio rayo. Bien, es que se me menea mucho aquí. Bien, el dios Pan tiene muchas genealogías, pero solo nos enfocaremos en una, y esta se las contaré. Veréis, resulta que estando pastoreando Hermes, los rebaños de Diope, o sea, Diope, pues se dio que una de las hijas de Diope tuvo relaciones amorosas con Hermes, ¿no? O Hermes, como le quieran llamar. Y sucedió que de esos amores, ¿verdad?, pues nació el dios Pan. Pero, porque siempre hay un pero, ¿no? Pero resulta que aconteció que el dios Pan tenía, yo pienso que esto fue por enojo del padre de ella, ¿no? Que mandó una maldición. Eso lo pienso yo, ¿no? No lo dicen, pero me doy cuenta que tal vez fue eso. Pues nació el dios Pan, ¿no? Pero resulta que aconteció que el dios Pan tenía sus piernas en forma de macho cabrío, y lo demás de su cuerpo era como la figura de un humano, ¿no? Mas en la cabeza presentaba 2 cuernos, y la cara estaba totalmente arrugada, pero la barbilla era tan
preponderante como abundante de pelo, el cual le cubría todo su cuerpo, como dicen por ahí, que después de nacido escapó hacia las montañas. Sí, él escapó, pero yo creo que al contemplarse le dio horror y se escapó a las montañas, ¿no? Así que Hermes fue a buscarlo, y cuando éste lo encontró, pues para que nadie lo viera, ¿no? Porque pues no era nada bonito, ¿no? Lo envolvió en una piel de liebre y lo llevó al mero Olimpo, como diciendo, ¿por qué me hacen esto, no? Bueno, eso pienso yo, ¿no? No lo dice, eso me imagino que por eso lo llevó al Olimpo, porque ¿a qué tenía que ir al Olimpo, no? Y ya estando allí, pues lo presentó y todo, ¿no? Le llamaron Pan. Ahí fue donde nació su nombre, Pan. Ahí. Le llamaron Pan como una diversión de todos. Pues Pan, porque también hay otras interpretaciones, ¿sí? Pues Pan, palabra griega que significa, pues también significa hijo de todos. ¿Y por qué hijo de todos? pues porque tenía la cola de un animal, las patas de otro, el cuerpo de hombre, la barba todo lleno de pelos, todo viejito, arrugado y eso, ¿no? Luego los cuernos, pues era hijo de todos, así le pusieron, ¿no? Que era pues el hijo de todos. Como veréis, todo esto se relaciona con la bestia, ¿sí? Cuestión de la cultura hebrea o cristiana judaica, así como la cristiana romana. Y esto era, como ya mencioné antes, mera ridiculización de los hebreos para contender con los dioses ajenos o extranjeros. Era su forma de atacarlos, ¿no? Pero hablando de la Biblia y yéndonos a principios del Génesis, encontraremos la famosa historia de Adán, que en hebreo significa hombre, ¿sí? Adán. Y Eva, que también en hebreo significa la que da vida. Y el mal, ¿no? El mal también existía ahí en esa historia de la Biblia, ¿no? O existe ahí en esa historia, ¿no? El mal, ¿no? El cual representando por es representado, perdón, por una serpientes, la cual incitó a Eva a tener relaciones amorosas con Adán, ¿sí? Pero según los hebreos, esto era totalmente pecado. Pues llaman, déjenme acomodar otra vez aquí esto, ya terminé, nada más que déjenme acomodar porque se me mueve aquí esto. Era totalmente pecado a un estado natural y fisiológico, además del legítimo, ¿no? Creado por Dios o la naturaleza, ¿no? En último de los casos, ¿no? Su Dios para ellos, ¿no? Para muchos, pues la naturaleza, ¿no? Eso es la historia. La escribí hace mucho tiempo. Espero que no lo tomen a mal. Lo escribí porque era muy necesario. Son cosas muy interesantes que no sabemos, que las iglesias católicas no lo mencionan, no dicen que Isaías era
racista, era clasista, era despiadado, era cruel, ¿verdad? Y satánico, ¿no? Le gustaba fraternizar. Todo esto, ¿no? Espero que ustedes lo entiendan, lo comprendan, le tomen un sentido lógico, ¿verdad? Y ustedes mismos investiguen ustedes qué está pasando con lo que se les está contando, porque muchas veces se cuentan cosas para desinformar a la gente, para tenerla ciega con los ojos tapados y que no pueda saber más de lo debido, porque si sabe más de lo debido, entonces se le cae la venda de los ojos y empieza a ver todas las mentiras y las falsedades que le están poniendo enfrente. Yo por eso les digo, cada quien cree en lo que se le pega la gana, no hay problema, es una libertad de creencia, pensamiento, de hablar, ¿verdad? De hablar todo lo que uno desee, sin que haya censura alguna. Todos somos libres de la... Perdón, de la libre expresión, el libre pensamiento y la libre acción. Siempre lo he dicho, la libertad ante todo. La libertad es buena porque rompe cadenas. Y hablando de cadenas, son muchas, ¿sí? Son psicológicas, son espirituales, son físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo he llegado al fin y vamos a hablar sobre algunas noticias importantes, pero yo creo que la dejamos para mañana o pasado, ¿no? Espero lean o vean también estos vídeos que estoy sacando y los puedan compartir para que otros los puedan ver. Y ya sabéis que yo no pido nada a cambio, que todo está bien, ¿verdad? Lo hago como una forma de contribuir, ¿verdad? A, a los humanos, ¿verdad? A los humanos en una buena voluntad, de una muy buena también educación y sabiduría. No les pido nada a cambio, totalmente gratis, es altruista, 100%. Lo único que les pido es que compartan. No les quita nada el compartir. Lo comparten y ya, ¿verdad? En donde estén, en el Face, no sé, en YouTube, no sé cómo se comparte ahí, no sé, pero lo pueden compartir, ¿sí? Porque vídeos como este que son más largos y que duran una hora o un poquito más, pues solamente tengo entendido que en YouTube y en y en Facebook, porque luego se da que en otros lugares solamente aceptan media hora o muy poquitos minutos, o en Telegram, ¿verdad? En Telegram no me aceptan, creo que más de una hora ya no me la aceptan, ¿sí? Tiene que ser 3/4 de hora o algo así. Entonces, pues estos vídeos largos, pues solamente en YouTube o se van a Facebook, ¿no? Ahí pueden encontrarme en cápsulas del Dermendi o el Dermendi, ¿no? Como gusten ustedes, ahí estoy.
Muchas gracias por su atención. Estoy muy contento de que ustedes estén de aquel lado de la pantalla y que nos podamos estar comunicando. Gracias.